11 en punto de la noche, señores, bienvenidos a Contacto, cerramos la semana, yo soy Mijael Arreoleca y estamos en Canal N. Vamos a empezar el programa de hoy conversando con la ex procuradora Catherine Ampuero, que ha sido especialmente dura con sus críticas a la forma en cómo se ha negociado con la empresa Odebrecht, y vamos a entender por qué es que la doctora Ampuero ha sido tan puntillosa en sus críticas, porque la verdad es que tiene un par de puntos que debemos todos los peruanos conocer. Doctora, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mijael, gracias por esta oportunidad de poder expresar mi opinión acerca de este acuerdo. A ver, el Perú tenía un acuerdo firmado inicialmente que perdió vigencia. Y hubo mucha expectativa para que se firme un nuevo acuerdo que le confiera mayor, vamos a decir, palanca al gobierno peruano, al Estado peruano, frente a una empresa que nos ha robado sistemáticamente. Correcto. Y de acuerdo con la posición que yo he ido conociendo a través de redes sociales que usted plantea, este nuevo acuerdo tampoco nos hace ningún favor. A ver, primero hay que reconocer el trabajo del nuevo equipo especial liderado por el fiscal Rafael Vela. Ha tenido un gran mérito al poder nuevamente tener contacto con la empresa y poder retomar la colaboración eficaz, y obviamente se ha logrado diligencias importantes que han permitido el avance de investigaciones, como por ejemplo los aportes de campaña, ¿no? Tanto a Keiko, a Alan García, han avanzado estas investigaciones. Se han tomado muchas declaraciones de funcionarios en Brasil. Este acuerdo, por parte del fiscal, ha tenido importantes compromisos. Ha logrado que la empresa Odebrecht se comprometa, por ejemplo, a venir a nuestro país y declarar en cuanto a investigación se abra respecto al caso Lava Jato, ¿no? Y las investigaciones que ya están en curso también van a venir, y durante la etapa de juicio oral, que es la etapa más importante del proceso penal, pues se logre con esas declaraciones obtener sentencias condenatorias. Otra cosa que ha logrado el Ministerio Público es el compromiso de esta empresa de seguir colaborando. Es decir, toda la información que vaya saliendo de los sistemas MyWebDay y Dreyfus va a venir al Perú para contribuir a las investigaciones. Ajá. ¿Correcto? Esas son cosas muy importantes. Y obviamente a la empresa hay que incentivarla para que dé esa información. O sea, no estamos en contra de que las empresas se acojan al proceso de colaboración eficaz, den información, y obviamente tienen que recibir beneficios, porque si no una empresa no va a querer hablar, ¿verdad? Hay que incentivarla y que dé los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que le ha dado la Fiscalía por esta información que ya nos ha dado y por la que se compromete a entregar? En primer lugar, se van a archivar todas las investigaciones con respecto de Odebrecht y sus funcionarios. Es decir, ningún funcionario de Odebrecht va a tener la calidad de investigado, procesado, inculpado, menos sentenciado. Es decir, todo se va a archivar. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Correcto? Y esto para el Estado peruano es sin duda lesivo. Sí, pero digamos, es el beneficio a cambio de la información. Accedemos a la información. O sea, nos guste o no, hay que incentivar a la empresa, hay que darle beneficios. Eso es uno de los beneficios que le ha dado la Fiscalía. ¿Este beneficio es una concesión válida? Sí, porque digamos hay que ceder para que nos den información. Claro, es un toma y daca, es una negociación. Exactamente. Correcto. ¿Qué otra cosa está recibiendo la empresa, además de lograr que se archiven todas las investigaciones en el Perú? Ellos van a poder venir al Perú cuantas veces quieran y por el tiempo que quieran. No va a haber ningún impedimento de salida del país en contra de ellas, absolutamente nada. Otra de las cosas que está logrando es que todos los embargos sobre su patrimonio, tanto de los funcionarios sobre Odebrecht, no va a haber, no se va a tocar su patrimonio, porque no van a tener la calidad de investigadas, ¿correcto? Otro beneficio que le está dando la Fiscalía: esta empresa no va a poder ser disuelta, no va a poder ser liquidada, no se le va a poder suspender o inhabilitar, ¿correcto? Es más, en este momento la empresa, por aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, está impedida de seguir contratando con el Estado. Y el beneficio que le está dando la Fiscalía es que va a poder seguir contratando con el Estado. Cuestionable para muchos, pero hay que decirlo, Mijael, este beneficio de seguir contratando con el Estado, pese a que existe una prohibición por la Ley de Contrataciones con el Estado, lo ha podido dar la Fiscalía gracias a una ley que ha sido aprobada por este Congreso de la República a propuesta del Ejecutivo cuando era presidente Pedro Pablo Kuczynski y su ministra de Economía, Claudia Cooper.
¿Y quiénes fueron los únicos que se opusieron a esta norma? Fueron los congresistas de Frente Amplio, Nuevo Perú y Acción Popular. Esta ley se aprobó prácticamente con nombre propio, con los votos del fujimorismo y también de Peruanos por el Cambio, ¿no? También estuvieron los del partido de el señor Acuña, ¿no? Pero los que se opusieron fueron Nuevo Perú, Frente Amplio, Acción Popular, porque además a la empresa no solo le están diciendo que puede seguir contratando con el Estado, también esta ley le ha dicho a SUNAT, oiga SUNAT, usted no va a poder embargar o tocar el patrimonio de Odebrecht para que, digamos, garanticen el pago de la deuda tributaria. Mientras que a ti o a mí, que somos personas decentes, honestas, en algún momento lleguemos a deber a la SUNAT nos puede embargar automáticamente nuestro patrimonio. A mí me han embargado 2 veces ya. Ya, pero a Odebrecht, que es una corrupta, SUNAT no le puede tocar su patrimonio. ¿Te das cuenta cómo han hecho una ley especial para proteger el patrimonio de Odebrecht? Y además, a los ciudadanos, SUNAT nos trata de una manera bien especial, porque nos embarga, nos quita la plata de nuestras cuentas en el banco, y cuando uno dice ya, ok, quédense con la plata, te dicen no, tiene que pagar para que le devolvamos su plata. Yeah. Entonces uno se pregunta con qué plata pagó el embargo, pero bueno, en fin. Entonces estos señores están en Disney, básicamente. Exactamente. Y no solo eso, esta ley además le ordenó a SUNAT, porque SUNAT tenía bloqueadas las cuentas bancarias de Odebrecht para el pago de la deuda tributaria, le ordenó y le dijo, desbloquea esas cuentas, y ese dinero va a poder ser dispuesto por Odebrecht. ¿Te das cuenta todos los beneficios que ya le estamos dando a Odebrecht para obtener esa información, digamos, que van a permitir el avance de las investigaciones o que van a permitir que las investigaciones sean abiertas, por ejemplo, en el caso de la Interoceánica, en el caso de la línea del metro, en el caso de la vía Costa Verde o vía Evitamiento Cusco, se obtengan sentencias condenatorias. O sea, ya está recibiendo muchos beneficios, ¿no? Pueden ser cuestionables o no, pero hay que incentivar a la empresa. Lo que yo cuestiono en este acuerdo es que el procurador, que se entiende que es el abogado de los intereses del Estado, que es el único agraviado en este megacaso de corrupción que ha significado Lavajato, pacte con la empresa una reparación civil, Mijael, que no alcanza ni al 10% de lo que ha logrado Brasil, ni el 10% del monto de la reparación civil que ha logrado Brasil. ¿Qué hemos hecho mal, doctora? ¿Cuál ha sido el peor? No, eso está claro, pero ¿dónde cree usted que está la piedra angular del error de la negociación? Que el procurador se dejó imponer lo que quiso Odebrecht. Odebrecht desde el inicio dijo, ¿qué cosa? Que la reparación civil debe ser fijada en función o en base o tomando como referencia la coima pagada. Como ya lo dije en anteriores oportunidades, ese criterio que trató de imponer Odebrecht y que ahora lo ha hecho con este procurador, durante mi gestión, en la primera reunión que sostuvimos con ellos, les dijimos no, nosotros no vamos a aceptar que la reparación civil sea fijada en función a la coima pagada. Ese criterio no va a ser utilizado. Y ellos lo supieron desde la primera reunión que sostuvimos. Entonces nosotros pasamos a una siguiente etapa con ellos, porque ellos ya supieron cuál era la posición firme de la Procuraduría. Que era una posición bastante más, vamos a decir, drástica. Sí, entonces ellos mismos, muy bien, vamos a considerar entonces, o vamos a empezar el tema con las ganancias ilícitas obtenidas. Ya. ¿No? Las ganancias que ellos señalaban haber obtenido era de 500 millones. Entonces, en base a eso íbamos a tener como referencia. Obviamente, ellos iban a querer el doble de esa ganancia y nosotros íbamos a apostar por 5 veces más. Y en una negociación, pues podríamos haber cerrado en 3. O en el peor de los casos, en el doble. Claro. Y eso iba a ser mucho más de lo que ha llegado el procurador. Doctora, yo quiero, ya dejó clara su posición, yo quiero conocer su opinión con respecto a las prisiones preventivas y a todos estos temas políticos, jurídicos y penales que se están dando, porque maneja usted muy bien el tema, pero le quiero pedir hacer un corte y regresar para hablar de esos temas. ¿Puede ser? Por supuesto. Bien, corte y regresamos, Betsy. Bien, estamos aquí de vuelta y antes de pasar a los temas que ya habíamos anunciado, todo lo que está pasando en política, queríamos terminar de preguntarle a la doctora Ampuero
frente a la situación de este nuevo pacto firmado entre la Procuraduría, el Ministerio Público y Odebrecht, ¿qué posibilidades tenemos de ampliar nuestros beneficios y qué va a pasar? Antes de contestarte la pregunta, además del monto que no corresponde al daño causado y que a pesar de ser el segundo país más perjudicado después de Brasil, estamos obteniendo ni el 10% de reparación civil que ha obtenido Brasil. Y ojo que Brasil ha sido información más una reparación civil acorde o proporcional al daño causado. El procurador encima señala o acuerda con Odebrecht que estos 198 millones de dólares debe pagarlos en 15 años. 15 años. Cuando solo con la venta de Chaya ya nos podría pagar esos 198 millones, lo cual incluso entra en contradicción con lo que hace unos días señaló el ministro de Justicia en el diario El Comercio, que nos dijo que de la venta de Chaya, 319 millones de dólares van a ir para garantizar el pago de la reparación civil. Y uno dice que contradictorio, si 319 millones van a ir para garantizar la reparación civil por la venta de Chaya, y el procurador acaba de acordar 198 nada más, y pagaderos en 15 años. O sea, uno dice, Odebrecht entonces va a vender sus activos y no va a entregar nada de la venta de activos para garantizar la reparación civil. Y el ministro de Justicia, ¿qué? Nos está mintiendo. Porque 319 millones, Mijael, ya paga los 198 que acordó el procurador. Claro. Y no necesitas esperar 15 años para ese pago, ¿verdad? La puedes hacer, como quien dice, no, y además hay un costo de oportunidad tremendo en ese lapso de tiempo, ¿no? Que habría que cargarle intereses que no están estipulados en el pacto firmado. Exacto. Pero, doctora, para pasar ahora sí al otro tema que quería conversar con usted. ¿Cómo garantizamos? La prisión preventiva, y esto lo hemos hablado antes, pero con menos detalle, se ha convertido en una moneda de cambio común en el Perú y han sido sometidos a prisión preventiva gente que creo ya no se pueden dilgar dentro de un solo cajón político, ¿no? Estamos hablando desde la señora Fujimori hasta el señor Humala, la señora Villarán está por ese camino, el señor Toledo debería estar recorriendo el mismo camino, ahora el señor García. ¿Cree usted que se está abusando de la figura de la prisión preventiva o que más bien los señores fiscales y los señores jueces están utilizando correctamente esta medida cautelar? Desde mi punto de vista, yo no veo un abuso de la prisión preventiva, Miguel, porque he escuchado cuando el fiscal José Domingo Pérez sustenta sus pedidos y también al juez Concepción Carguancho cuando emite sus resoluciones y en los cuales pues dan cuenta del cumplimiento de los requisitos que establece la norma procesal penal para que se dé una medida restrictiva de la libertad como es la prisión preventiva. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a ver que la ley se aplicaba igual para todos y que nadie en las investigaciones o en los procesos que se llevan a cabo tienen corona. No estábamos acostumbrados a ver que la justicia actúe de esta manera y eso probablemente para algunos sea chocante, pero es a lo que debemos aspirar como país. Correcto, ¿no? Pero yo ayer conversaba de esto con mis invitados y les decía que si en un extremo tenemos la posibilidad de llevar un juicio en libertad, y en la antítesis de esta situación está la prisión preventiva, en el medio el nuevo Código Procesal Penal permite una escala de grises bien interesante, que va desde el arresto domiciliario a la comparecencia restringida e incluso a la caución y el billete electrónico. ¿Por qué nadie está utilizando estas medidas, digamos, intermedias, que no tienen pues el peso draconiano de mandar a alguien a prisión sin tener una acusación? Porque termino solamente con el tema de los señores Humala. Yo he sido durísimo criticando al gobierno de los señores Humala por escrito aquí y con usted también. Sí. Pero tener a una persona 9 meses presa sin acusación me parece un exceso. Lo ideal, Mijael, es que una persona vaya a prisión porque esté cumpliendo una sentencia condenatoria, ¿verdad? Eso sería lo ideal y es lo que esperamos todos en realidad. Sin embargo, la prisión preventiva es una figura jurídica que se encuentra debidamente regulada en el Código Procesal Penal. Y no es que al momento de que el fiscal pide este tipo de medida restrictiva de la libertad, está actuando fuera de la ley, ¿no? Porque se encuentra debidamente reglamentada y obviamente las exigencias
que establece el Código Procesal Penal para que se dé una medida como esta son bastante estrictos, ¿no? Y las autoridades cuando lo piden, en este caso el Ministerio Público y el juez cuando la da, tiene que verificar que efectivamente se cumplan esos requisitos. Hasta donde yo he escuchado en estos pedidos de prisión preventiva que han sido, digamos, declarados fundados por el juez, yo, desde mi punto de vista jurídico, sí se han cumplido con los 3 requisitos que exige la norma procesal penal para que se dé una medida como esta. Sin embargo, el tiempo, por ejemplo, que les han dado en esta investigación que implica los aportes de campaña por los cócteles de Fuerza Popular, el tiempo por el cual se le ha dado 36 meses, eso sí me parece un exceso. ¿Y por qué un exceso? Porque he visto que el caso del fiscal José Domingo Pérez presenta, armado, exacto, ¿no? Tiene muchos indicios, ¿no? Se nota que ha sido un fiscal diligente para solicitar y actuar diligencias importantes. Asimismo, no nos olvidemos que estamos contando con la colaboración de la empresa Odebrecht. Y se entiende que dentro del proceso de colaboración eficaz, la más interesada en brindar la información y que ésta llegue rápida e inmediatamente a nuestro país es la empresa Odebrecht. Y tenemos la Oficina de Cooperación Judicial Internacional a cargo del Ministerio Público que también tiene que lograr que esa información esté viniendo rápido. Entonces, 36 meses, tener a una persona preventivamente, ¿no?, cumpliendo esta medida cautelar, sí me parece un exceso. Correcto. No, ahora, sí. Con respecto al caso del señor García, ¿le parece que correspondería a una medida de prisión preliminar, en su caso de detención preliminar? Como vuelvo a repetir, la norma procesal establece el cumplimiento de requisitos, 3 básicamente, en el cual el tema del peligro procesal en el señor Alan García, yo creo que sí se estaría cumpliendo ese requisito, ¿no? Más aún cuando hemos visto que... El pedido de asilo. Claro, el pedido de asilo, ¿no? Y con respecto a ese tema, permítame, ahí entre paréntesis, ¿cree usted que lo estaban chuponeando o no? De que hubieron cosas irregulares ahí, definitivamente que lo hubieron, porque las personas que hemos tenido la oportunidad de que nos brinden el tema de seguridad, que fue la explicación que dio el gobierno, sabemos que existe un protocolo, existe un procedimiento especial, que lo primero que hace la persona que te va a brindar la seguridad es entrar en contacto, claro. Y es más, tiene una entrevista contigo, entonces, para que tú le vayas diciendo cuáles son tus rutas, tus rutinas, exactamente. Entonces, esa explicación, esa justificación no la encuentra satisfactoria. No es que ahora, no lo es. Hay un tema bien interesante aquí, doctora, para ir terminando, que ya estamos llegando al minuto 20, y es que mucha gente dice, como han chuponeado a García, por tanto, no merece una prisión preventiva o una detención preliminar. Y el tema está en que los peruanos, creo, nos estamos acostumbrando mal a generar falsas dicotomías. Totalmente. Porque el señor García tiene una situación jurídica que responder, pero al mismo tiempo puede haber sido víctima de chuponeo. Y las dos situaciones coexisten perfectamente. Pero por supuesto, además, digamos, quienes serían responsables del chuponeo sería el Ministerio del Interior a cargo del Ejecutivo, ¿no? El tema que el señor Alan García esté siendo investigado y eventualmente el fiscal a cargo de la investigación, José Domingo Pérez, pueda pedir en algún momento determinado un pedido de prisión preventiva, un pedido de detención preliminar, eso está a cargo del Ministerio Público, una institución totalmente autónoma e independiente que no da cuenta en lo absoluto al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior no pide autorización al Ministerio Público, o sea, también actúa de manera totalmente independiente para realizar esta famosa seguridad o chuponeo, correcto, como lo quieran llamar. O sea, como tú bien lo señalas, ambas cosas pueden existir. Convivir perfectamente. Claro, en una es agraviado y en la otra es investigado. Correcto. Y eso no es algo que se pueda contraponer o que no puedan coexistir, digamos, de manera paralela. Definitivamente. Correcto, que no. Doctora, como siempre un gusto conversar con usted, y además siempre nos ayuda a entender el caso de Odebrecht, que es tan enmarañado que cada vez que viene nos deja la cancha más clara, así que espero que regrese pronto para seguir conversando. Muchas gracias, Mijael. Tengan buenas noches y buen fin de semana. Señores, vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar para hablar de derecho laboral y de regulación laboral. No se muevan, que va a estar muy interesante el debate. Bienvenidos de vuelta, son las 11:23 y como anunciamos al comienzo del programa vamos a hablar de derecho laboral.
Cuando este quinquenio empezó con la asunción de mando del presidente Kuczynski, se dijo que habían algunos ejes, el político, el jurídico, el laboral, el económico y el fiscal, en donde los peruanos teníamos un reto pendiente que trabajar. Hoy vamos a conversar con 3 expertos en diferentes materias que se acercan al derecho laboral para ver qué es lo que nos tocaría como Estado hacer para poder darle mayor lubricidad al mercado y, por supuesto, proteger a nuestros trabajadores y sobre todo generar riqueza, que es lo más importante. Nos acompaña Jorge Villasante, exministro de Trabajo y además abogado, por supuesto, Carlos Adriancén, que es economista y decano de la Facultad de Economía de la UPC, y está Ricardo Herrera, que también es abogado laboralista. Buenas noches a los 3, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ir de frente con el tema. La reforma laboral ha vuelto a ponerse bajo la luz pública porque el presidente Vizcarra ha dicho que no va a haber recorte de derechos a los trabajadores. Es una frase cajón, porque no termina de explicar de qué derechos se está hablando ni de qué beneficios se está hablando, pero de alguna manera empieza a sentar una posición con respecto a cuál va a ser el norte regulatorio en términos laborales que el Estado va a tener en lo que queda de este quinquenio. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el camino hacia la reforma laboral que el Perú necesita y cómo debemos implementarlo? Por aquí comenzamos. Y conversemos sin orden, que sea una conversación de café. Perfecto, gracias. Yo creo que hay 2 problemas centrales por atacar, ¿no? Los más acuciantes son, creo yo, en primer lugar, el mercado informal laboral. 1 de cada 4 trabajadores está en planilla, con lo cual 3 no tienen CTS, ni vacaciones, ni estabilidad laboral, ni nada en el mercado informal laboral. Y definitivamente hay algo que hacer con ellos, concentrados básicamente en la microempresa donde está el 90% de informalidad laboral. Y el segundo problema es, creo yo, el del empleo juvenil, ¿no? Mientras que la tasa de desempleo nacional es 4.4%, una tasa baja internacionalmente hablando, la tasa de desempleo juvenil es 9.6%. Claro. Y cada año salen cerca de 250.000 jóvenes al mercado laboral y solamente 100.000 son absorbidos por el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dio en el 2014 la ley Pulpín, una ley que no rigió nunca, esto fue derogada antes de su entrada en vigencia, básicamente por su satanización. La pregunta es, el problema subsiste, entonces tenemos que de alguna manera crear legislación que motive a las empresas a contratar jóvenes y legislación que motive a las pymes y en particular a las microempresas a tener a su gente en planilla. Creo que esos son los 2 grandes ejes sobre los que hay que trabajar. ¿Usted está de acuerdo con estos ejes? De acuerdo, y podemos complementar seguro con algunas medidas. Uno de los problemas que podemos advertir en el tema laboral viene a ser la desconexión que existe entre la oferta, ¿no?, laboral y los puestos que demanda el mercado laboral. Entonces ocurre que tenemos un bajo nivel de empleabilidad en los trabajadores, los propios jóvenes que se incorporan al mercado laboral, un alto porcentaje. Un estudio que se hizo en el 2011, ¿no?, por el Ministerio de Trabajo, determinaba que 42% aproximadamente no consiguen trabajo los jóvenes. 1, que no consiguen trabajo, y 2, aquellos que conseguían un trabajo no se habían preparado laboralmente, doctor, o sea, formación laboral no habían recibido. Permítame aquí hacer una pregunta para problematizar la idea y comenzar a debatir. ¿Ese es un problema de Estado o un problema de mercado? Porque la asimetría informativa, que es la que lleva a los jóvenes a estudiar carreras que luego no responden a una demanda laboral existente o contraída por algún fenómeno exógeno, no necesariamente es un problema de Estado, puede ser un problema de mercado también. ¿O usted cree que debe ser abordado desde el Estado? Yo creo que deben existir políticas públicas. ¿Cómo, ¿no?, qué, por ejemplo? Porque parte del problema parte desde cómo formamos laboralmente a aquellos jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa, ¿no? Tenemos una educación secundaria que en algún momento tenía un componente técnico y podríamos ver que incorporarlos ya cuando terminaban la secundaria podían tener una base para incorporarse al mercado laboral, ¿no es verdad? Entonces, el panorama, en mi opinión, tiene que ser visto integralmente, porque mucho se habla cuando hablamos de reforma laboral, hablamos solamente en algún caso de sobrecostos, pero creo que hay que comenzar a hablar desde las propias condiciones de empleabilidad que tienen los trabajadores, cómo se insertan en el mercado laboral, y allí efectivamente estamos teniendo falencias que tienen que ser abordadas por políticas públicas. Ahora, la pregunta que quiero hacerle para darle paso a Carlos es, ¿cuáles son estas políticas públicas que el Estado debe ensamblar
para de alguna manera u otra mitigar esta asimetría informativa? Ya, un primer tema será ver, efectivamente, si aplicamos prospectiva, por ejemplo, podemos ver qué ocupaciones, qué profesiones y en su caso qué posiciones se van a requerir en el mediano y largo plazo, y en función de ello tenemos que también adecuar la oferta educativa, formativa, O sea, hacer laboral. cupos. ¿Perdón? Hacer cupos. No necesariamente cupos, pero sí hablemos, la educación superior y la educación terciaria propiamente, universitaria, dicho sea de paso, ha sido también de alguna manera abandonada, dejada de lado, o ha existido una desatención. Entonces tenemos que vincular esos temas para precisamente mejorar las condiciones de empleabilidad, ¿no? Entiendo. Doctora Jansen, ¿usted considera que la empleabilidad, la informalidad y varios de los puntos que nuestros invitados ya han mencionado son un problema que debe ser resuelto con políticas públicas estatales, o que el mercado puede resolverlas con mayor celeridad? Bueno, en primer lugar quisiera tomar una libertad, y es tratar de responder tu primera pregunta, pues nos lo ofreciste a los tres. Por favor. El tema central del manejo laboral peruano en este momento tiene que ver con una palabra: flexibilidad. Tenemos 32 millones de habitantes, una fuerza laboral de 17 millones, y en planillas, ¿qué? ¿5, 5 y medio? Esto es un infierno. Ese infierno tiene que ver también con muy bajo stock de capital humano. En el Perú sobran peruanos no educados, no tienen demanda, la demanda por trabajadores no educados se viene contrayendo en todos los países del mundo, y tenemos una muy baja oferta de mano de obra calificada. No es una cuestión que el Estado escoja qué carreras son prioritarias, porque con seguridad la burocracia se va a equivocar. Claro, porque eso se resuelve, y ahí va la segunda parte de la pregunta, sí, pero antes en el de que mercado. me responda a esta segunda parte, déjeme abonar a la primera para escuchar la segunda parte de su respuesta. Encantado. Hay hasta un componente de planificación central y de imposibilidad del cálculo a la hora de decir que el Estado va a ser quien se encargue de determinar qué empleos son necesarios, ¿no? El Estado peruano, en estos años de acumulación de desempleo y de subempleo, ha sido responsable de hacer el cálculo. Y fíjate la situación que tenemos hoy día. Pero el fondo de la historia tiene que ver con un indicador muy sencillo. Tú calculas cuánto gasta el Estado peruano por estudiante en educación primaria, secundaria y terciaria, y sale el mismo guarismo en los últimos 10 años, 3% de lo que gasta un norteamericano. Es decir, en los colegios y en las universidades o institutos técnicos no le damos ni lo básico, en un mundo donde la demanda por mano de obra es creciente por gente educada, y se está, más aún con la robotización, desplazando. Creer que esto lo va a resolver la regulación laboral nos lleva al mundo que muy bien se ha destacado acá, es el mundo de la ilegalidad laboral. Se le llama informalidad porque se ve más bonito, pero se forran en la ley, no la pueden cumplir. La idea de la ley Pulpín, que es un intento de flexibilidad, fue rechazado abiertamente, y peor aún la propuesta del ministro Casilla, si no tengo mala memoria, de obligar a los informales a sacar del vitute para ahorrar para su jubilación. La burocracia hoy día en el Perú tiene, en términos generales, creencias muy arraigadas, pero muy distantes de la realidad. El grueso de los peruanos no ha tenido nunca, no tiene, y previsiblemente no va a tener un empleo adecuado, porque no estamos haciendo nada por cambiar ello. La flexibilidad laboral ayuda a mostrar dónde está el mercado, que va a ser un nivel de pleno empleo pauperizado tremendo. Pero resolver este problema requiere un juguete caro, ya que estamos en Navidad. Todos los padres que me escuchan deben querer dar un juguete caro a su hijo, que no pueden pagar. Pues los peruanos hoy día no tenemos recursos, o los contribuyentes, para darle educación de alta calidad, primaria, secundaria y terciaria a nuestra gente. Empecemos sincerando eso. En segundo lugar, en el mercado de trabajo, la foto hoy día, si la flexibilizamos, va a ser fea y va a ser impopular. Eso habrá que explicárselo a la gente, pero yo creo que si comenzamos a hablar de que yo te puedo garantizar condiciones discriminatorias o disímiles para la formalidad, yo voy a arreglar las cosas. Es la historia de los últimos 30 años. Correcto. Y laboralmente eso va de la mano con la palabra fracaso, frustración, y ese montón de demagogos que hoy día están soltando iniciativas que solo aumentan
la informalidad y castigan a los trabajadores. Eso de que los sábados y domingos pudiesen, por ejemplo, no son claros, contabilizarse o no para contratar un puesto, destruye puestos para los hijos de quienes nos escuchan, los vuelve mucho más caro. A pesar de todo, y con esto acabo, si algo es común en el Perú hoy día, es ese cálculo que publicamos seguramente cuando ustedes han estado en trabajo, la correlación alta que existe entre el costo del puesto y la productividad del trabajador. De acuerdo. Si queremos cambiar eso, tenemos que captar mucho además, más inversión hay un y estudio flexibilidad. del IPE que demuestra que la correlación es fatal en Pero nuestro país. lo publica el Ministerio de Trabajo, Claro. ¿no? Y es que a todos les sale lo mismo, es muy malo. acá y en todos lados. Pues es bien cruel, pero un salario en el fondo es un dato técnico, refleja la productividad. Países con alta inversión y buena educación refleja información tienen del salarios trabajador, lindos. claro. Qué tan útil y qué tan escaso es en un mercado laboral. En un país con una baja tradición inversora, frase que siempre robo de Rosemary Tolk, que es inimputable en liberal, y con la educación pública que tenemos, tienen infiernos sociales como los que hoy día todos sufrimos cuando al salir de acá tendremos que tener cuidado. Correcto. Ahora, vamos a entrar ya a la reforma que empieza el 9 y vamos a conversar sobre las vacaciones, 22 días laborales que ha planteado el presidente Vizcarra, pero les pido hacerlo después de la pausa. Está. Así que vamos a hacer un corte comercial y regresamos con este panel de derecho laboral. No se muevan. Bien, estamos de vuelta y estamos hablando de expectativas y posibilidades, ¿no? Que siempre son los elementos que hay que poner en la mesa a la hora de hablar de políticas públicas, porque viene Navidad y a veces los legisladores escriben leyes como si estuvieran escribiendo una carta a Papá Noel, ¿no? Como si la palabra tuviese un poder a priorísticamente mágico que va a transformar la realidad, y no siempre es así. Entonces ahora vamos a empezar con Carlos, adelante, que nos planteaba que no necesariamente, digamos, por ejemplo, este asunto de la reducción de las vacaciones, de la ampliación de las vacaciones a 22 días, que es lo que ha dicho el presidente Vizcarra, es sostenible, ¿no? Y que esto puede tener impactos laborales. ¿Ustedes creen que esto es viable, posible? Existe esa bueno? vieja expresión que dice que un funcionario público de primera, rodeado de colaboradores de segunda, es un funcionario público de quinta. La razón es muy simple. Cuando tú encareces el costo de puesto formal, dejas a cientos de miles de invisibles fuera del mercado de trabajo, en ese mundo del mercado ilegal o informal. Puede sonar muy bonito, porque, por ejemplo, si el gobierno pudiera fijar salarios, yo digo, todos deberíamos ponerle un salario de unos 25.000 soles mensuales a cada trabajador. Suena absurdo, pero sería lo correcto para que tengan educación, viajes y todo lo que una familia peruana debería tener. Pero la productividad no da para eso. Y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que la productividad del trabajador suba, su empleabilidad, y este infierno social se convierta en algo mejor. Ideas como la que acabas de comentar deberían ser penadas por ley. Por Dios, el que proponga una cosa así debería pasar como en Australia, por una comisión de productividad vinculante, y que este tipo de barbaridades no pasen. Y preguntarse por qué le pagamos a un señor que plantee esta barbaridad. Correcto, estoy de acuerdo. Ministro. A ver, yo creo que hay un tema que debemos de considerar cuando hablamos de la reforma laboral, porque se habla mucho efectivamente de sobrecostos laborales, ¿no? Que es uno de los temas de fondo. Entonces se dice, ¿qué hacemos para flexibilizar el mercado laboral? Y uno de los temas es cómo logramos que exista mayor flexibilidad para contratar y eventualmente para despedir trabajadores, ¿no? Que eso en pocas palabras se resume así algunas teorías. Y entonces dicen, oiga, en el Perú el Tribunal Constitucional ha modificado propiamente las reglas de aquellas que estaban establecidas, en las cuales se señalaba que frente a un despido arbitrario lo que corresponde es una indemnización, ¿no es verdad? Y entonces dicen el Tribunal Constitucional, claro, lo que creó son formas a través de las cuales los trabajadores pueden reponerse, ¿no? Pero no hay que olvidar que esa decisión del Tribunal Constitucional también responde a casos concretos, ¿de acuerdo? Que no se tratan de despido arbitrario, sino de lo que viene a ser en el fondo un despido nulo. Claro, si yo despido a un trabajador por el ejercicio de un derecho fundamental como es su
derecho de sindicación o negociación colectiva, más sindicación en verdad, que hay casos de eso, que es el que generó esa sentencia del TC del año 2001, ¿no es verdad? El caso Fetratel con Telefónica del Perú, que se trata de despido de dirigentes sindicales y de trabajadores que se afilian a un sindicato. Y entonces por ahí se abre un camino de la reposición, ¿de acuerdo? ¿No? Pero no es que en todo caso, porque hay quienes dicen también si en el Perú hay pues una estabilidad laboral absoluta. Yo creo que no existe la estabilidad laboral absoluta como tal, ¿no? Hay de todas maneras decisiones que el empleador puede tomar para cesar al trabajador cuando existen obviamente causas que pueden ser probadas en un proceso judicial. Lo que no puede permitirse tampoco es la arbitrariedad, ¿no es verdad?, ¿no? O despidos fraudulentos, que es otro de los supuestos bajo los cuales el Tribunal Constitucional dispone pues que se puedan reponer trabajadores, ¿no? Yo lo que creo es que el presidente Vizcarra, cuando anuncia que la reforma laboral no va a desconocer ningún derecho laboral, propone una cuadratura del círculo, porque toda reforma laboral en el mundo siempre ha traído flexibilización de derechos laborales, mejora de derechos laborales. Y proponer 22 días útiles de vacaciones es casi lo mismo que 30 días calendarios, que es lo que ahora tenemos. Es más, si el Ejecutivo tenía la intención de modificar el tratamiento de las vacaciones a nivel legal, ¿por qué no lo hizo en septiembre? Cuando legisló mediante el decreto legislativo 1405 el tema de vacaciones y flexibilizó las vacaciones, al punto que hoy día tenemos 30 días de vacaciones calendarios al año, los primeros 15 fraccionables en periodos de 8 y 7, y los otros 15 fraccionables hasta en periodos de un día. Entonces 22 días útiles es casi 30 días calendario, no veo mucha diferencia en eso, ¿no? Entonces yo creo que más que pensar en una reforma laboral en la cual nos enfrasquemos en posiciones irreductibles de no pasarán, y los sindicatos y algunas ONGs diciendo que de ninguna manera ningún derecho laboral puede ser recortado y los liberales pensando de que todos deben ser recortados, creo que debería el gobierno enfocarse en dos ejes centrales, ¿no? Una ley de empleo juvenil de cara a tratar de ver la forma de hacer atractivo, hacer empleable al joven en el mercado laboral, y ciertamente tiene que haber algún tipo de incentivo tributario o laboral para el empleador que se anime a contratarlo. Y lo segundo, el informal en general. Ahora, pero esta posición que usted bien plantea y es además una posición fuerte en la doctrina, tiene un problema, porque el violador sistemático de derechos laborales más grande del Perú es el Estado peruano. Así es. Que tiene a todos sus empleados con el régimen CAS, porque el propio Estado no puede cumplir con las reglas que hace que los privados cumplan. Entonces, ese ya es un indicador de que el Estado está pidiendo más de la cuenta, creo. No sé qué pensar usted. Ese es un tema, pero además a eso yo le sumaría otro, un tema que muchas veces se resulta incómodo, en particular para algunos economistas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del nivel de remuneraciones que existen en el Estado, al servidor público le pedimos en verdad y le exigimos buenos resultados, decimos que sean trabajadores de primera, pero uno ve la planilla del Estado y en verdad hay trabajadores que hace 15 años, Mijael, no reciben un sol de aumento, hace 15 años. Entonces me pregunto si en esas condiciones un trabajador, le podemos exigir a un trabajador del Estado que pueda ser más eficiente, más productivo, ¿no? En verdad, yo creo que no podemos hacerlo, porque ese trabajador también necesita invertir eventualmente en mejorar sus condiciones. La primera pregunta que yo me haría es si en esos años el trabajador produjo más. Pero sí, es quizá una posición... Yo quisiera discrepar con mis dos compañeros de mesa abogados. Primero, responderle como economista liberal que soy. Creo que cualquier economista o liberal no economista, contempla que el cumplimiento de la ley y las relaciones contractuales se deben respetar. No conozco ningún liberal que yo considere más o menos articulado que crea en las trampas, en los fraudes. Eso es más bien algo propio de regímenes mercantilistas, socialistas, donde la cosa es más arbitraria y el Estado se pone a hacer otras cosas. Creo que la ley es fundamental en los contratos laborales y en cualquier otro tipo de contratos. En segundo lugar, a mí me encanta la frase despido arbitrario o despido injustificado. Ningún país va a florecer mientras las empresas que quiebran no quiebran, o los trabajadores que deben ser despedidos porque el empresario se equivocó o porque le vino en forro, no puede ser despedido. El término maniqueo de despido injustificado, por Dios,
Las empresas donde hay estudios de quiebra, quiebran por dos motivos. La primera es mantengo alto el precio cuando debí bajar. Y la segunda, despedí al señor Villas. Gran error. Un tipo capaz es el que te mueve la empresa. O sea, los despidos deben ser los más libres posibles. Y solo un comentario. Un país desarrollado como Norteamérica, que gasta muchísimo más que nosotros en educación, tiene cerca del 70% de la gente con formación técnica y universitaria de verdad. La tasa de desempleo actualmente es 3% y a uno lo sacan de la silla donde trabaja de un día para el otro. Así que si ustedes creen Y si no es que en ese por mismo día, regulación con esa cajita se famosa. va a defender el empleo, se va a proteger al trabajador, como tú decías al inicio, es una barbaridad. No estamos queriendo ver el fondo de la historia. Estafamos a nuestra gente con educación pública, trabamos su inversión, tenemos una tasa de crecimiento demográfico que genera este infierno, aunque ya se está envejeciendo nuestra población. La fuerza laboral casi el 10% ya es mayor de 65 años y queremos seguir las mismas recetas de los años 50 y 60. La flexibilidad laboral no es bonita, implica que muchas veces uno se quede frustrado porque lo despide, pero si uno tiene educación, el que lo despide es un tonto. Me dice que hay funcionarios públicos que tienen 15 años aceptando un sueldo injusto. Yo me pregunto por qué alguien va a quedarse más de 15 días si por su propia empleabilidad no puede irse a otro lado donde le van a pagar más. Evidentemente, si estás 15 años en un sitio, esa es tu productividad, cholo. Así de cruel. El Estado no maneja fondos del cielo. Son plata de los contribuyentes que se requieren en las postas, en las comisarías. Y por supuesto, en el sector público, reconozco, hay burócratas de primer nivel y casi héroes mal pagados. Pero eso es gente rara, con un esquema de preferencias mágico. La mayor parte, en promedio, su productividad refleja su salario. En el sector privado y en el sector público. Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, si queremos resolver el problema laboral, es tomar al toro por las astas. Tenemos mayoritariamente una PEA no educada, no suficientemente educada, y hay que dirigirnos por ahí. Creer que con regulaciones, donde el Estado se mete en los contratos de la gente. A mí si alguien me quiere ofrecer un contrato que no paga mi productividad, le agradezco o le doy menos. Así de claro. Sí, y me dedico el resto de mi tiempo a otra cosa. Si me permite, de repente para Por favor, un poco por conversar. supuesto. Claro, un poco el tema es, en las condiciones actuales, efectivamente, sabemos cuáles son las condiciones de empleabilidad de nuestros trabajadores. Entonces, pensar en que en las actuales condiciones podamos, por ejemplo, tener, como sugiere Carlos, una flexibilidad que suponga ruptura de vínculo laboral en cualquier momento. También el tema es, efectivamente, ¿no?, si es que existe o no existe, y tiene que existir, pues, normas de alguna manera que sean protectoras de los trabajadores. Yo soy católico, tengo mis pero valores tampoco católicos, pero no tengo dogmas en economía. Sí, ¿no? Pero tampoco podemos, ¿no?, decir, perfecto, en estas condiciones, oiga, los trabajadores verán cómo finalmente mañana consiguen un nuevo empleo si hoy día los despiden, ¿no es verdad? Porque las condiciones, reitero, las condiciones de empleabilidad no son las más adecuadas. Cientos de miles que quedan fuera del mercado de trabajo, que van a ese infierno, que es el mercado de explotación ilegal al que llaman informal, justamente porque estamos protegiendo a una minoría, se debe gobernar para todos, no solamente para la minoría que tiene la suerte de estar en planilla. Yo veo Lo que pasa es que esa vocación, generaciones enteras que quedan fuera. esa vocación de reducir los costos laborales, a ver, ¿cuál es el principal público objetivo que tenemos que formalizar? Básicamente el trabajador de la microempresa. Ese trabajador tiene ya un régimen desde la década pasada con costos laborales del 8%. ¿Por qué no se formalizan entonces esos trabajadores con un costo laboral por debajo del americano o del primer mundo en promedio? Porque básicamente no son por un tema cultural, pero también por un tema de que no pueden superar por su baja productividad un sobrecosto que sí me parece que es crucial, el mínimo vital. Ustedes van al Hueco, a Polvos Azules, Polvos Rosados, y le preguntan al dependiente del pequeño comercio del puesto comercial cuánto gana, y ese trabajador gana menos del mínimo vital, trabajando jornada completa, en la informalidad total. Entonces, la ley de pymes ya tiene la posibilidad de que pueda el Consejo Nacional de Trabajo acordar un mínimo vital diferenciado. Para mí es ese gran sobrecosto que
ciertamente juega un rol fundamental. Pero además, yo creo que el Estado puede ser el principal promotor de la formalidad laboral. Por ejemplo, las pymes tienen como principal cliente en un 50% de los casos al Estado. ¿Por qué el Estado no exige, dentro de los términos de referencia del proceso de selección, del concurso público, ok, demuéstrame que tus trabajadores están en planilla, un ISO laboral, y que SUNAFIL, en lugar de estar persiguiendo a las medianas y grandes empresas, se dedica a fiscalizar y certificar la formalidad de las pymes? De esa manera, el microempresario va a perder oportunidad de negocio si es que no se formaliza y formaliza a su gente. Esa podría ser una medida, creo. Ahora, con respecto a las pymes y a las MIPES incluso, hay un tema que quiero poner sobre la mesa, que es que efectivamente hay una regulación especial para las empresas nuevas, pequeñas y hasta medianas, que permite, digamos, una diferenciación de las grandes empresas. El problema está, y aquí sí hablo con experiencia de 7 años de haber dirigido la empresa que en algún momento fundé, uno gasta tanto tiempo cumpliendo con lo que la ley exige que la empresa quiebra. Digamos, cumplir con los requisitos que estar bajo el régimen PYME reclama, para una empresa que nace en un cuarto alquilado con 3 personas trabajando, es casi imposible. Y yo me acuerdo, tuvimos, cuando fundamos la empresa en la que yo trabajé, era un diario digital, la fundación de la empresa tuvo el tema de los extinguidores, ¿no? Vino Defensa Civil 350 veces y había más extinguidores que trabajadores. Entonces, ese tipo de cosas hacen que las 3 o 4 personas que están dedicadas a tiempo completo a sacar el proyecto adelante estén lidiando con la burocracia. Mijael, hay un tema que yo quería complementar a lo que señalaba Ricardo, que también pasa por un tema, en mi opinión, hasta cultural. ¿Qué pasa? Los trabajadores, muchos de los trabajadores en particular de la microempresa, y puede ser que alguien le plantee, el empleado, y le diga, perfecto, oiga, usted va a estar en planilla, pero eso significa aportaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Y entonces usted no va a ganar los 930, que es el sueldo mínimo. O sea, sí va a tener los 930, pero de aquí tiene usted que aportar a pensiones. Claro. Y entonces ahí el trabajador, ¿qué dice? Del bitute, ¿no? No, o sea, no se meta con mi bolsillo. Entonces, a mí me dan los 930. Oiga, pero entonces no está en planilla. Sí, pues prefiero no estar en planilla. Hay muchos de esos trabajadores en los lugares que señala, sí, en estos centros comerciales, en estos emporios, ¿no? Hablemos de polvo celeste, polvo rosado. ¿Qué tiene eso? O sea, la productividad del trabajador no permite darle el salario de subsistencia a la familia más las cargas laborales, que se le puede llamar costo laboral, son cargas legales. Le pido, y se Carlos, escapan al mundo informal. Un favor, me interesa mucho su respuesta, pero tengo que pagar un corte. Hacemos el corte y regresamos. Encantado. Para seguir conversando ya en el último bloque. Corte y regresamos, Betsy. Estamos de vuelta y vamos a escuchar ahora sí la opinión de Carlos Adriancén, que está de alguna manera rebatiendo lo dicho por el exministro Villasante con respecto a los costos. En el entretiempo llegamos a una coincidencia. La idea de desarrollar un esquema empático con las pequeñas y microempresas que acomode a diferentes regímenes implica una forma inteligente de darle oportunidad a tener empleos formales a cientos de miles de peruanos que cada vez que se aumenta la remuneración mínima vital se quedan fuera. No tienen ni siquiera el más elemental monitoreo laboral. Yo quiero enfatizar, cualquier persona decente, sea liberal o no, debe aspirar a que la ley rija en su país a todo nivel. Por supuesto. La ley no puede ser tonta, sin embargo. La intervención estatal peruana es la gran culpable, es la palabra propia para regulación, intervención estatal. Tiene básicamente, a lo largo de la historia peruana, 2 grandes incentivos. Uno, subsidiando las máquinas, no contrata cholos, usa máquinas. Y la otra es encareciendo lo que se llama el cholo barato, a través de regulaciones bien intencionadas. Yo te protejo, pero lo encarezco. Contra más flexibilidad y oportunidades de empleo le demos a la gente, va a haber más empleo, más uso de mano de obra, y si quieren ser reguladores de capital, ya saben a ver el nivel de estancamiento que al que vamos a llegar.
Hay que dejar que los mercados asignen razonablemente el grado de escasez de los factores de producción y hagamos lo que el Estado quiere hacer. Si el Estado quiere en realidad darle empleabilidad a los peruanos, entienda que está hablando de formación laboral y que el señor Oliva no tiene recursos para darle una formación laboral o una educación competitiva a la inmensa mayoría de los peruanos. Así que vuelve la palabra linda, si les pareció escandaloso que yo defienda la estabilidad, a que tiene que haber privatización masiva en educación para tratar de hacer mucho más empleables a nuestra gente, tener mucho más gente educándose a todo nivel. El presidente Vizcarra, disculpe usted, ha dicho que en 3 meses va a tener listo un plan nacional de competitividad. Yo me imagino que el estribo de ese plan será la competitividad educativa. No, la propuesta seguramente que ha plantado en CADE el ex premier de su sucesor, o sea, es el mismo gobierno, sería lógico que Zavala sea el ideólogo de Vizcarra. Yo no soy muy creyente, por más que tengo un gran respeto por ese tipo de propuestas, porque en esta dirección nada media funciona. Tienes que hacer lo que, en mi opinión, debe hacer el Perú, aprender de su propia afiliación al Foro Asia-Pacífico, avanzar hacia mucho mayor innovación, mucho mayor inversión en capital físico, humano y de infraestructura, y dejar que el mercado absorba un mayor número de peruanos. Esto no se logra en el corto plazo. Son años cometiendo errores sistemáticos que han destruido puestos. O sea, la informalidad laboral flagrante que hay en nuestro país no es una casualidad. Tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de nuestra gente no tiene más que 6 años de educación. Y 6 años de educación donde hace poco los profesores de segundo grado no pasaban los exámenes de comprensión de lectura. No digo los estudiantes. Entonces, no nos cerremos a la realidad. Tenemos que priorizar la educación de nuestra gente en materia laboral. Sobran, suena horrible el término, peruanos no educados. Afortunadamente tenemos la migración venezolana, donde casi todos tienen alguna formación técnica que nos puede ayudar por un tiempo, pero si no apostamos a eso y creemos que esto lo vamos a resolver con intervención estatal, muchas veces muy bien intencionada, vamos a seguir en el infierno social y laboral que caracteriza al Perú de día en mi opinión. Señores, me quedan 2 minutos, así que les doy uno cada uno para cerrar. El presidente Vizcarra ha dicho que va a someter al Consejo Nacional de Trabajo el Plan Nacional de Competitividad para que el Consejo en un plazo de 3 meses decida lo pertinente. Me parece una paradoja porque creo que el Consejo hoy en día está representado básicamente por la minoría laboral, los que están en planilla. Claro. Entonces, la minoría laboral va a decidir sobre la mayoría laboral. Me parece un contrasentido, ¿no? Yo creo que en efecto debe discutirse esto para alcanzar la máxima legitimidad social en esta plataforma de concertación social, pero si no se logra consenso, el Ejecutivo tiene que seguir adelante. Correcto. En realidad yo creo que el gobierno no va a avanzar en reformas sustanciales, porque ahí habrá que decir, si yo quiero en verdad impulsar una política y reformas sustanciales, son de alguna manera impopulares. Y ahí yo creo que el gobierno no lo va a hacer. Ahora, lo que sí puede hacer de alguna manera es facilitar algunos temas. En capacitación, por ejemplo, hay incentivos que están reconocidos en la ley, pero son difíciles de poder cumplir los requisitos que establece la norma, ¿no? Ahí tendría que flexibilizarse de alguna manera la regulación. 2, la propia inspección laboral no tendría que ir con el garrote, ¿no es verdad? Podría ser un elemento facilitador eventualmente hasta de difusión de beneficios, por ejemplo, de lo que actualmente existe en el régimen MIPE, ¿no? Oiga, porque en el régimen MIPE, en planilla electrónica, si la cifra no me se esquiva, no hay más de 300.000 trabajadores, ¿no? Y podrían haber cuántos millones que podrían estar dentro del régimen, pero hay que facilitar las cosas, Carlos, ¿no? ¿tienes una idea para cerrar el programa? Solo una. Quedan 30 en lugar de segundos. perder el tiempo hablando de cambios mayores en materia laboral, que es algo que el presidente no va a poder hacer porque no dura 15 días, que más bien apruebe la ley de promoción agraria, que bastante empleo le da a la gente en la costa peruana, en lugar de seguir postergándola. Me parece que quieren distraernos para ahí, para no renovar esa ley, lo cual sería un gran error desde el punto de vista laboral. Bien, señores, muchas gracias por haber venido, ha sido un gusto conversar con ustedes. Siempre, además, se aprende escuchando a expertos como ustedes. Vamos a hacer un corte, el último, se acabó el programa, así que nos vemos a las
11 de la noche del día lunes para continuar conversando aquí en Contacto. Tengan buenas noches y buen fin de semana. Chao.